construye la metafísica. ¿Y saben qué queda? Literatura. Para mí el amor es básicamente literatura. Son las historias que nos contamos a nosotros mismos. Y son las historias que nos cuentan a nosotros mismos. Que nos constituyen en nuestra textualidad. Textos que nos constituyen en nuestra textualidad. La literatura me parece una interesante manera de pensar el amor. No significa que pensemos al amor desde la literatura como corpus epistemológico, sino que el amor, en su pelea contra la ciencia y la metafísica, se asume a sí mismo como la identidad, se asumen a sí mismos relatos. Relatos que nos contamos a nosotros mismos a partir de un trasfondo que no nos contamos, porque no jodamos. Nosotros podemos crearnos nuestras propias historias de amor porque en el fondo suponemos una forma del amor a partir de esos textos que se nos inoculan como forma del amor. Y entre ellos hay dos que son muy obvios, ¿sí? Que son el religioso y el griego, ¿no? Que yo podría hablar horas de esto, lo dejo para otra charla, que son el religioso con Adán y Eva, la forma en que se aman, la tercera en discordia que queda afuera, que es Lilith, el modo en que se entiende la relación entre Adán y Eva como costilla y todo lo que se puede decir. Y en el mundo griego tienen un montón. Diana fue la que me acercó a mí muchas ideas de Aristóteles, que piensa a la mujer como un macho no realizado y cosas por el estilo, pero me quiero detener en el banquete, en cómo en el banquete se piensa el amor como complemento, ¿no? Y se juega un poco este falocentrismo. Entonces termino diciendo lo siguiente, que creo que hay que, emprender una deconstrucción radical del amor. Y nombro 4 espacios que me parecen espacios de estudio y de trabajo para esa deconstrucción del amor en su asociación con otras, ¿no? Con otras cosas. El amor y la sexualidad, parece que hay una deconstrucción necesaria. Empiezo de nuevo. Creo que el amor viene construido con 4 esferas en una especie de simbiosis patológica enfermiza. Que es que viene todo junto: amor, sexualidad, reproducción, matrimonio y monogamia. Están ahí, como entrelazados. Como que uno va distinguiendo a uno de otro, pero el amor y la reproducción, o sea, todavía escuchamos, ¿sí?, respuestas del tenor. ¿Para qué existe el amor? No, para que la especie se reproduzca a sí misma. ¿Qué mierda tiene que ver el amor con la reproducción de una especie que en los próximos 100 años ya no va a depender ni siquiera del sexo natural? O sea, que no tiene que ver ni siquiera con el contacto sexual. Y el amor, o sea, claro, pero es como que lo tenés que meter en un nicho, ¿viste? Como en un tubo de ensayo para entenderlo y darle sentido. Con la reproducción, con la sexualidad, con el matrimonio, ni hablar. Por ahí ya estamos acostumbrados a pensar, no el matrimonio como vínculo entre dos, que es un tema fascinante, sino el matrimonio como institución jurídica, productiva, legislada por normativas que la acercan más al matrimonio, a una sociedad de hecho, a temas de la jurisprudencia institucional que un tema afectivo, amoroso. Paréntesis. Vieron que cuando uno se casa y después se divorcia, está la ley, o sea, es una institución jurídica el matrimonio. Vieron que la amistad no. Tipo, vos te peleás con un amigo y no le puedes hacer juicio porque tu amigo te cagó o contó un secreto, ¿no? O sea, es interesante porque la amistad ha resguardado, que no es lo mismo un socio, ¿no?, pero ha resguardado como una especie de anti-institucionalización, ¿sí?, que el matrimonio no, porque obvio, es más productivo, se juega ahí la esfera de lo productivo. Y el último es la monogamia, ¿no?, que me parece clave. Digo, si hay algo de lo que no hablé hoy, pero que hablo siempre, y hoy
pensé hablar de otra cosa, es la relación en el amor del yo con el otro. Y en la monogamia esa otredad claramente se problematiza, ¿no? Nos es muy fácil cuestionar y deconstruir el matrimonio, nos es mucho más difícil poner en cuestión la monogamia. Se ve que evidentemente en esos discursos que nos constituyen, creo que la monogamia pone en juego las dos características que en general son aquellas a las que nadie remite y de las que en general no se habla, que son el amor y el poder. Muchísimas gracias. Diana Martínez. Estoy tentada a no decir nada de lo que venía a decir, sino a dialogar solamente con Darío, pero espero que alcance para las dos cosas. Cuando Darío me propuso este tema, lo personal es político, ese eslogan tan vinculado al feminismo militante, al feminismo que salía a la calle, que iba a romper la relación entre lo público y lo privado, justamente, ese presupuesto de la vida política, que es que política se hace en lo público y el Estado con la vida privada no se mete, la política no se mete con la subjetividad, ni con los amores, ni con la familia, ni con las cosas personales. Entonces, para el feminismo de los 70, lo personal y político fue como un grito de batalla para salir a la calle, a sacar al lenguaje político y a la vista de todos aquello que aparecía como una subordinación, es decir, una relación de poder y por lo tanto política, pero a nivel personal. ¿Qué estaba pasando dentro de esas casas? Que las relaciones de poder se discutían en lo público, sobre todo en los 70, muchos grupos de izquierda, pero también muchos grupos ecologistas, porque esto del giro animal también tiene una raíz en esa idea de vincularse con la naturaleza como una totalidad y no como algo absolutamente confrontado. La epistemología tradicional es una confrontación donde el pensamiento domina a la naturaleza. La idea de la ciencia es comprenderla, pero comprenderla para que la tecnología nos permita dominarla. La posibilidad de revelar una relación de causalidad en la ciencia es porque si yo tengo la causalidad es un conjunto de condiciones necesarias y suficientes para que se produzca un fenómeno. Si yo logro construir ese conjunto de condiciones necesarias y suficientes, si yo le saco alguna de las condiciones necesarias, impido que el fenómeno se produzca. Si yo tengo, por ejemplo, la causa de una enfermedad y logro revelarla en el conjunto de condiciones necesarias y suficientes, me basta sacar una de las condiciones necesarias para que la enfermedad no se produzca. Y yo he logrado dominar la naturaleza en algo que afecta a los seres humanos, afecta a la sociedad, como puede ser una enfermedad, eliminando aquello que es una causa, una parte necesaria de que aquello ocurra. Y la condición suficiente es aquella que basta para que el fenómeno se produzca. Si yo tengo las condiciones suficientes, voy a poder construir dentro de la realidad aquellos fenómenos a los que aspire. ¿En qué tipo de relaciones? Y esto se ha manifestado claramente con el avance tecnológico. Eso se ve muy bien en fomentar relaciones de poder muy concentrado, además sobre el dominio de la naturaleza. Si nosotros pensamos en qué está comprometido el feminismo hoy como movimiento, está comprometido, sobre todo los feminismos populares latinoamericanos, con muchos otros movimientos que tienen que ver con que no haya un avance de dominio sobre la naturaleza, porque los feminismos populares interpretan que así como tradicionalmente se ha dicho, entre la mente y la naturaleza, el varón es la mente, porque las mujeres, se sabe, somos irracionales, no tenemos capacidad de abstracción, de universalización, etc. Entonces la mente es la mente masculina. Este fue el inicio de la ciencia moderna. Bacon decía, la mente debe ser una mente masculina que penetre y domine a la naturaleza, que es una naturaleza femenina. El lenguaje de penetrar y dominar no había que ser tampoco tan sutil, por lo visto, para darle una connotación sexual a cuál era la relación que había, pero por si a alguno se le había escapado, Bacon decía, y si la naturaleza se niega a revelar sus secretos, hay que perseguirla hasta su recámara y violarla si es necesario.
Es decir, si la naturaleza no produce con mi intervención tecnológica aquello que deseo, voy a violentarla, por ejemplo, meter fracking en una mina porque quiero sacar el oro que hay adentro. Si no me lo das por las buenas, te reviento y te lo saco por las malas, con toda mi tecnología que vaya a producir esa extracción, esa apropiación de aquello que presuntamente es femenino. Entonces, el feminismo latinoamericano va a decir, esa naturaleza, esa tierra, es como los cuerpos de las mujeres y se la está apropiando y la está violentando, como ha hecho tradicionalmente el patriarcado con los cuerpos de las mujeres. Entonces, en esa analogía, la lucha feminista se junta con muchas otras luchas, contra la minería a cielo abierto, la lucha por la propiedad de la tierra, la idea de que la tierra es del que la trabaja y no de quien acumula una propiedad sobre algo sobre lo que no produce bien social. Porque hay un sujeto que es dueño de millones de hectáreas de tierra y lo tiene para su diversión personal. En la Patagonia, donde se ha comprado una enorme cantidad de territorio con un lago adentro que le tenés que pedir permiso para ir al lago, que es un lugar público, porque él quiere tener su aire puro y su agua pura, y se lo compró porque tiene dinero para comprárselo, porque le han permitido hacerlo. ¿Produce algún bien social? Ninguno. ¿Podemos permitir en una sociedad que tiene un vínculo amoroso que haya esta apropiación sobre lo que supuestamente tiene que dar un beneficio común? Bueno, el feminismo se va a comprometer con estas cosas, por esa analogía con la tierra, contra las represas, por el agua, es decir, una serie de movimientos que son mixtos, son de varones y mujeres, pero donde hay esta comprensión de que el conocimiento ha llevado un modo de aplicación de la tecnología que muchas veces tiene como resultado esta apropiación absolutamente inhumana sobre la tierra y sobre los recursos. Entonces, esta idea de la mente y el cuerpo, aquello que es abstracto y que supuestamente puede prescindir de lo corporal, y quien pone en la sociedad del cuerpo, y para qué lo pone, también es una división entre lo masculino y lo femenino. El varón va a poner esa capacidad política, esa capacidad de establecer las relaciones sociales, esa capacidad de producir una mercancía, y las mujeres vamos a poner una capacidad que es la capacidad de reproducir. La capacidad de reproducir se va a expresar en lo privado. Esto que me gustaría partir de esto que recién mencionaba Darío, ¿no? Amor, sexualidad, reproducción, matrimonio y monogamia. En la modernidad, con el surgimiento de un orden capitalista, de un orden económico que se va a sumar a esa base patriarcal, por eso fue posible que los varones hicieran entre sí una alianza que excluyera a las mujeres. La ciudadanía moderna, la de la Revolución Francesa, pero también la ciudadanía nuestra en el Bicentenario, excluía completamente a las mujeres. ¿Cómo es posible que haya un contrato social que excluya a todas las mujeres? Bueno, porque ya había un orden patriarcal. ¿Para qué excluimos a las mujeres? Porque lo que tenemos reservado para las mujeres es un papel distinto. Cada varón en su casa va a tener una mujer que es su propiedad. Su propiedad, su mujer, sus hijos son su propiedad. ¿Para qué quieren los varones en ese momento, siglo XVIII? ¿Para qué quieren esa propiedad? Porque esas mujeres tienen que garantizar que los hijos son sus hijos. Y para garantizarlo no la tenemos que dejar salir, porque en cuanto una mujer sale ella pone en riesgo la legitimidad de la progenie, por decirlo de una manera sofisticada, ¿no es cierto? Sale por ahí y ya no sabemos de quién van a ser esos hijos. Entonces, el Señor dispone por contrato de una mujer que tiene como obligación garantizarle la legitimidad de los hijos. Entonces, la reproducción es una parte importantísima del contrato matrimonial, porque el matrimonio va a estar basado en un vínculo legal que fuerza roles específicos. Esos roles muchas veces están marcados por el propio Código Civil, ¿no? El rol de la mujer va a ser garantizar la legitimidad de los hijos. El rol del varón va a ser sostener económicamente el hogar. Es decir, que va a pesar el propio patriarcado y el propio capitalismo, va a poner sobre los varones el mandato de que ellos tienen que traer el dinero necesario como para que todo lo que se requiere en una casa para mantenerse vivos y, si es posible, progresar, depende de su esfuerzo y su salario. Y él tiene que aplicar ese salario solamente a ese hogar. Ahí viene la monogamia.
La mujer, ¿qué promete? Promete, voy a ser solo mujer de este varón para que los hijos sean solo de sus hijos. Y el varón, ¿qué promete? El dinero que consiga lo voy a traer solamente acá, no voy a andar por ahí desparramando billetes, ¿no? Tan fuerte es esta idea que teníamos una norma según la cual una de las motivaciones del divorcio era la infidelidad. ¿O cómo se llamaba? No se llamaba infidelidad, se llamaba adulterio. Miren, ni la palabra me sale, soy tan monógama. Adulterio. El adulterio se definía distinto para un varón y para una mujer. Y no hace tanto que cambió, hará 15 años. ¿Cómo se definía para la mujer? La mujer era adúltera si se le comprobaba al menos una relación sexual fuera del matrimonio. Bastaba con una vez para ya poner en riesgo esa función monógama de garantizar la legitimidad de la progenie. La pescaron una, puede haber habido otras y ya no sabemos de quién somos hijos. Es decir que la mujer es adúltera si se le prueba una relación sexual fuera del matrimonio y el varón es adúltero si mantiene manceba. Es decir, si económicamente, dentro de su casa o fuera de su casa, está aplicando ese dinero a otra señorita tan simpática pero que no le podés dar plata. La plata es para la casa. Entonces el contrato civil del matrimonio ponía roles diferenciados. El varón es el proveedor y si anda proveyendo más de una, está faltando ese contrato monógamo del matrimonio. Pero no importa, que puede tener relaciones sexuales con quien quiera, las veces que quiera. Ese aspecto no era infidelidad. La infidelidad, por lo tanto, si podemos pensarla filosóficamente con un sentido de reciprocidad, la fidelidad sería parte del pacto amoroso, si es que lo hay, ¿no? Un pacto de fidelidad o un pacto de exclusividad es parte de lo que una pareja puede hacer si quiere y sería recíproco. Pero este contrato no es recíproco. Ella tiene que transformar su fidelidad en un control de su sexualidad y de sus vínculos y él solamente en un control económico, porque lo importante es que en el matrimonio el varón aporta el patrimonio, lo aporta y lo conserva para sí. Porque la percepción de las mujeres es que ellas no producen económicamente, el que produce es el que trae un salario. Y ahí viene un aspecto muy importante del trabajo de las mujeres en lo doméstico, que es el trabajo reproductivo. Las mujeres no solo vamos a necesitar esa monogamia para una reproducción que garantice que los hijos son propios, que sería una reproducción biológica. Hay otro aspecto reproductivo, que es esa primera educación que las mujeres le dan a los hijos, ese cuidado, ese primer cuidado, ese aspecto reproductivo, enseñarles cómo se juega, cómo se porta una niña o un varón, reproduce los roles sociales. Antes de que ese niño se socialice en una escuela, en un jardín de infantes, en una plaza, vea a otros niños y a otras niñas, antes que eso ya ha ido adquiriendo a partir probablemente de su madre, y si no de una sustituta mujer de su madre, altamente posible es que la sustitución no sea pareja, salvo algún cambio generacional más reciente, pero lo tradicional es a los niños y a las niñas las cuidan las madres, o la abuela, o una niñera, pero siempre pensamos en alguien femenino reproduciendo los roles sociales, que le dice al varón, eso está mal, y a la nena le dice, no hagas eso que queda feo. Y en esto es kantiana la educación, porque Kant decía que los varones eran capaces de aplicar el imperativo categórico porque tenían capacidad de abstracción, de universalidad, etc. Las mujeres no, tenían capacidad estética, pero no ética. Por lo tanto no pueden comprender el bien y el mal, lo justo, lo injusto, lo obligatorio, lo prohibido. Hay que explicárselo en términos estéticos. Entonces a las nenas le dicen no hagas eso que queda feo. No le dicen no te sientes con las rodillas abiertas porque tu disposición sexual puede dar resultados que sean terribles para el patriarcado capitalista, sino que le dicen no hagas eso que queda feo. Eso no es para nenas. Y a los varones les van a controlar sus emociones porque van a producir una subjetividad que no está destinada de ninguna manera a esta sociedad de los afectos. Todo lo contrario, está destinada a competir y a lograr un lugar en el sistema de explotación que no sea el lugar más bajo de la cadena, que compitiendo me permita ascender individualmente a lugares de heroísmo y a lugares de protagonismo que están planteados como individuales, no son héroes colectivos, son héroes individuales, autosuficientes, racionales, competitivos, donde las solidaridades se practican de otras maneras, que tienen que ver con la acumulación de poder. Entonces, el amor
aparece como una especie de manera de recubrir la función que se espera de varones y mujeres en esa institución que es el matrimonio, donde la sexualidad solo está aplicada a la reproducción. Cuando se hizo el Congreso de Beijing en China, Argentina llevó una posición que decía: una familia es un hombre y una mujer que se unen para procrear. Si se unen para otra cosa, dejan de ser una familia. Les aviso, quienes tengan... Esto fue en el año 95. Ya nos unimos para muchas otras cosas. Pero 1895. 1995. Argentina fue por el Vaticano y los países islámicos a Beijing. Fueron los tres únicos que fueron con esas posiciones en contra de los derechos reproductivos. Menem lo hizo. Bueno. Entonces, es necesaria la monogamia porque yo tengo que garantizar que ese dinero se acumula como herencia para ese hijo legítimo. Es necesario el matrimonio porque ese es el pacto que me permite garantizar que esa familia es una familia nuclear y va a cumplir esas funciones de trabajo en lo público y de producción en lo público y de reproducción en lo privado. La reproducción, además de la reproducción biológica y esta reproducción social a través de la educación y el entrenamiento en seguir siendo mujeres y varones funcionales a esta sociedad y no a otra, además de esas hay un tercer aspecto de la reproducción, que es la reproducción de la fuerza de trabajo. La reproducción de la fuerza de trabajo implica que ese señor, que como decía Darío, hay mucho más que la extracción de plusvalía en el ámbito laboral. Sí, claro que hay mucho más dentro de lo amoroso e interpersonal que la extracción de plusvalía en el ámbito laboral, porque esa plusvalía implica que quien trabaja va a tener menos reconocimiento económico que aquello que produce, para que se produzca la acumulación capitalista. Pero cuenta con un presupuesto, porque este pacto social de la